Implican una serie de patologías que vamos a encontrar en el electrocardiograma. Para decir una arritmia cardíaca, estamos hablando de electrocardiografía. O sea, tenemos que tomar un electrocardiograma para definir qué tipo de arritmia cardíaca es. Recuerden que la electrofisiología empieza con el desarrollo del electrocardiograma hace más de 120 años, ¿no? Y que el electrocardiograma es el trazado gráfico de las actividades eléctricas del corazón, o sea, es la suma de los potenciales generados tanto a nivel auricular como a nivel ventricular. Pero recién, después de 60 años de invención, un poco más, en 1960 aparece la electrofisiología clínica, donde algunos estudiosos del electrocardiograma comienzan a relacionar con la sintomatología clínica del paciente. Ya en los años 90, hace apenas 30 años, 34 años, que aparece la electrofisiología intervencionista y que ha progresado enormemente. Todo lo debemos gracias a Indove, con la invención de este primer electrocardiógrafo, donde miren, se necesitaba cubetas de agua para aumentar la conducción eléctrica, se necesitaba un aparato que por lo menos era media habitación, y después se desarrolló el sistema de conducción, o se esclareció el sistema de conducción eléctrico. Y el sistema de conducción eléctrico nace, como ustedes pueden ver, desde el nodo sinusal, que está en la desembocadura de la vena cava superior, a este nivel, a nivel de la aurícula derecha, en la desembocadura de la vena cava superior, y que lleva la conducción eléctrica hacia las aurículas y hacia el nodo auriculoventricular por tres haces importantes: el anterior, medio y posterior, y del anterior el haz de Bachmann que lleva la aurícula izquierda. Entonces lo que hace es despolarizar primero las aurículas y después se evalúa el potencial de acción, y podemos ver a la mano izquierda un potencial de acción ventricular, donde tiene su clásica forma, ¿no? Con una fase 0 de despolarización, donde ingresa grandes cantidades de sodio, la fase 1 y 2 de meseta, en la que es de lo que es electronegativo, se hace electropositivo y luego se queda temporalmente, y la de repolarización, que es la fase 3, y la fase 4 en el aparato ventricular y en los miocitos propiamente dichos. Miren cómo está estable. Mientras que a nivel auricular es algo muy similar, tiene su fase 0, su fase 1, 2, 3 y la de 4, pero este es del tejido de los miocitos. Pero hay un tejido de conducción en la que la fase es diferente. Entonces, si vemos los miocitos, cómo se afectan durante el potencial de acción, vemos que en la fase 0 hay un ingreso de grandes cantidades de sodio, y el sodio es electropositivo. Por consiguiente, la carga dentro de la célula cardíaca, que es electronegativa, se va a volver electropositiva. Entonces, más o menos tenemos unos menos 70, menos 80 milivoltios o un poco más aquí abajo, en fase de reposo, dentro de la célula. Se abren los canales rápidos de sodio, ingresan grandes cantidades de sodio a la célula, se hace electropositivo, y eso se llama despolarización o fase 0. Luego la fase 1 y 2 de meseta, en la que ingresan todavía cantidades de calcio que son positivas, todavía se vuelve electropositivo, y después salen grandes cantidades de sodio, también de potasio y algo de calcio, y se vuelve a ser electronegativo, llegando a la fase 0. Entonces ese es el potencial de acción, que eso lo han debido hacer en fisiología y eso lo han debido hacer en semiología como repaso. Y eso, para eso existen los canales de sodio, potasio, canales de calcio, de sodio, calcio, existen varios canales. Y todos estos, pues si hay una alteración en estos, va a producir una alteración en el ingreso de estos iones al interior de la célula, y una alteración en la despolarización y en la repolarización. Las arritmias cardíacas entonces tienen varios mecanismos de arritmias, ¿no?
existen dos tipos de arritmias principalmente, las bradiarritmias, que son las que tienen frecuencias cardíacas bajas, menos de 60 latidos por minuto, y las taquiarritmias, que son las arritmias con frecuencias cardíacas más de 100 latidos por minuto. Pero también existen arritmias con frecuencias cardíacas normales, con frecuencias cardíacas normales. Entonces, dentro del mecanismo de las arritmias existen alteraciones tanto en la formación o génesis del impulso eléctrico, existen alteraciones en la conducción del impulso eléctrico, como los bloqueos, por ejemplo, como las síndromes de preexcitación. Hay alteraciones mixtas, tanto que se producen tanto en la generación como en la conducción del impulso eléctrico. Existen las taquiarritmias, donde más prevalece la automaticidad que hemos mencionado, que está incrementada. Existe un fenómeno de reentrada y una actividad gatillada, pero no es fácil establecer un mecanismo exacto de las arritmias cardíacas. Si tenemos alteraciones en la generación del impulso, vamos a tener alteraciones entonces en la automaticidad. Hay arritmias cardíacas que se generan o que se producen por una automaticidad incrementada. Después de un infarto hay zonas de necrosis, y esas zonas de necrosis en el miocardio pueden ser zonas que generan más automatismo cardíaco. Hay otras que actúan a nivel de la fase 4, o sea, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo actúa más en la fase 4 del potencial de acción. O alteraciones hidroelectrolíticas como la hipocalemia, la isquemia también puede alterar la automaticidad y generar más focos ectópicos, y eso generar arritmias cardíacas. Hay ritmos de escape, por ejemplo, en la taquicardia auricular, en el ritmo de idioventricular acelerado, en el cual no hay conducción del nodo sinusal, y a nivel de la unión auriculoventricular podría producirse una automaticidad. O cuando no hay ningún impulso eléctrico, a nivel ventricular se generan ciertos impulsos eléctricos, y eso se llama ritmo idioventricular. Existe la taquicardia ventricular, que se produce más en la isquemia y en los fenómenos de repercusión. Y hay alteraciones en las despolarizaciones o en las repolarizaciones, ¿no? Como la actividad gatillada, que se produce principalmente en esa fase 3 que hemos hablado, de la salida del calcio y de la entrada del potasio. Recuerden que en las células eléctricas, especialmente en el nodo auriculoventricular, existen conducciones que van en uno o en otro sentido. Sin embargo, cuando llegan, normalmente debería haber un bloqueo para que esta conducción en el nodo AB no retroceda. Entonces se despolarizan las aurículas, pasa por el nodo auriculoventricular y va por la rama derecha y la rama izquierda de las de His. Pero entre las dos no debería haber una conducción, y especialmente en esta zona de litio. Cuando hay en esta zona una alteración y pasa un impulso eléctrico, o no funciona la zona de bloqueo y pasa un impulso eléctrico, puede generar que este impulso eléctrico vuelva a producir una despolarización del sistema de conducción, y eso genera una arritmia cardíaca. Solo es una base básica para que ustedes entiendan las arritmias cardíacas. Entonces, el abordaje de un paciente con arritmia, lo que ustedes deben saber al salir de la universidad en un paciente con arritmia, es que ustedes deben hacer una adecuada historia clínica y un electrocardiograma de base. Deben preguntar si el paciente tiene antecedentes de enfermedad cardiopulmonar. Los pacientes con EPOC, con fibrosis pulmonar, pueden generar arritmias tipo flúter auricular o fibrilación auricular. Deben preguntar si tienen otras enfermedades, como las enfermedades tiroideas. Los pacientes con enfermedades tiroideas tienden a desarrollar más arritmias supraventriculares, tipo taquicardia paroxística supraventricular, fibrilación auricular. Deben saber que existe un electrocardiograma de 24, 48, 72 horas o incluso implantable, como son el Holter. El Holter es el monitoreo de 24 horas de la
función o de la actividad eléctrica del corazón. Y los monitores implantables se ponen debajo de la piel, se pueden operar, así como el marcapaso, más o menos, pero uno más chiquito, y se pone debajo de la piel, y eso se puede quedar bastantes meses, incluso años, y cuando tenga la arritmia con un imán superficial arriba del dispositivo, se puede captar la información. Puede haber variabilidad de la frecuencia cardíaca. Recuerden que existen, después del potencial de acción, fenómenos postpotenciales que pueden generar arritmias cardíacas. Hay pruebas como el TIL test, que es una prueba de mesa basculante para desarrollar bradi o taquiarritmias. Y por último, un estudio que ha tomado vigencia en los últimos años, es un estudio invasivo, pero que existe el estudio electrofisiológico. Y en ese estudio electrofisiológico, tanto para diagnóstico como para tratamiento, se pueden ablacionar ciertas arritmias cardíacas y ciertos fenómenos de conducción eléctrico alterada. Entonces, tenemos estos estudios que pueden servirnos, ¿no? Entonces, una historia clínica importante, ¿por qué? Porque debemos saber los antecedentes, las enfermedades, ¿no? El sexo y todos los datos que requerimos. Y en la electrocardiografía, porque pueden haber estos casos. Este es un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y miren, si vamos a activar nuestra... No veo. Ahí creo que está, ¿no? Aquí está. Si ustedes ven aquí, eso es una onda delta. Miren la onda P, despolarización de las aurículas. Después debe haber un PR, un tiempo hasta que lleguen los ventrículos, y el QRS, que es la despolarización de los ventrículos. Pero aquí se ve unido una onda que va a subir, que sube en forma diagonal, y eso se llama onda delta. Cuando ustedes vean esa onda delta, sospechen de un paciente con síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Y qué es un Wolff-Parkinson-White? Es un paciente que tiene un sistema de conducción eléctrico que no debería existir entre las aurículas y los ventrículos, y que por ese tejido de conducción puede regresar el impulso eléctrico del ventrículo a la aurícula y despolarizarse nuevamente y hacer un mecanismo de arritmia, de generación de arritmia. Por ejemplo, ahí en V1, V2, V3, que está a la derecha, desde arriba, abajo, ven como una W, ¿no? Como una M, con un fenómeno que le llaman silla de montar. Por ejemplo, pacientes que tienen arritmias, ¿no? Como el síndrome de Brugada, pueden tener esta forma de M como en silla de montar. Y ese es el generador de una arritmia cardíaca muy maligna que se llama taquicardia ventricular, y después fibrilación ventricular y la muerte del paciente. Entonces podemos tener también eso. Y ahí podemos ver, hay otros tipos de electrocardiograma de arritmias que pueden caer después del complejo QRS. Entonces, el abordaje del paciente con arritmia, aparte de la historia clínica y el electrocardiograma, debemos interrogar si usa alguna medicación o si tiene otras enfermedades. Y dentro de esos, pues podemos tener algunas drogas antiarrítmicas, que actualmente las clasifican, entre comillas, en 5 grupos, pero esta clasificación todavía sigue válida. Las drogas tipo 1, como son la quinitina, procainamida, plecainida, la propafenona, famosa propafenona, ¿no? Son del tipo 1. Y la amiodarona es del tipo 3 principalmente, pero puede tener efectos del tipo 2 y del tipo 3. Las tipo 2, sotalol y amiodarona, pero principalmente el sotalol. El tipo 3, hay efectos que tienen la quinina y todo, pero es la amiodarona. Y el tipo 4, los beta-bloqueadores principalmente, y actúan en diferentes lugares. Este es un estudio electrofisiológico, y miren cómo por punciones pueden llegar al corazón del paciente, y en un monitor que esté en la parte de abajo a la derecha se puede evaluar. Y esos son los cables que llegan desde la vena cava o desde la femoral derecha, ¿no? Se puede llegar hasta
La vena femoral derecha puede llegarse hasta la aurícula derecha, hasta el seno coronario, que está como CS, o hasta el ventrículo derecho, y podríamos hacer estudios y determinar a qué nivel está la arritmia cardíaca, y con un catéter que dice ABL de ablación podríamos quemar las diferentes zonas de arritmia cardíaca, las diferentes zonas de conducción eléctrica, y ablacionar. Este es un electrocardiograma, pero no de superficie como el que ustedes conocen, sino este es un electrocardiograma intracardíaco. Entonces, esos cables que están aquí pueden generar o se pueden graficar en el monitor y generar un electrocardiograma intracardíaco, que es ese. Y ahí ver cómo está la actividad eléctrica. Lisita, dime. ¿Ya? O manda a alguien aquí, lo manda el USB. ¿Cómo? Manda un... Ya. Mándala a un alumno. Lo grabaré esto acá. Electrocardiograma intracardíaco. Recuerden que el nodo sinusal es nuestro marcapaso predominante. Pueden haber marcapasos subsidiarios, ¿qué quiere decir? Generadores en otros sitios del sistema de conducción que pueden generar los impulsos eléctricos. Por ejemplo, cuando falla el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular puede tomar el mando, o cuando falla esto, puede pasar al ritmo idioventricular, los ventrículos o otras zonas. Si hay una falla en la generación del impulso, quiere decir que la automaticidad del nodo sinusal está deprimida, que puede ser por una enfermedad del nodo sinusal, como un envejecimiento, por ejemplo. En el síndrome del seno enfermo, por ejemplo, ¿no? El síndrome del seno enfermo es la enfermedad del nodo sinusal, en la cual ya no genera impulsos eléctricos, ¿no? O puede generar por momentos impulsos bajos y después impulsos muy acelerados. Puede ser también por una enfermedad general o una exposición a ciertos medicamentos. Si hay falla en la conducción del nodo sinusal al tejido auricular, pueden haber los famosos bloqueos sinoauriculares, que solo tienen que saberlo, pero no aprendérselo. Y si es del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, los famosos bloqueos de primero, segundo y tercer grado que conocemos, ¿no? El nodo auriculoventricular. Puede haber disfunción del nodo sinusal, bloqueo auriculoventricular, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Y las arritmias cardíacas pueden ser bastantes. Y miren aquí, causas de las arritmias cardíacas y de la disfunción del nodo sinusal, desde causas autonómicas, ¿no? Hipersensibilidad del seno carotidio, estimulación vasovagal, desde medicamentos como beta bloqueadores, desde medicamentos como bloqueadores de canales de calcio, digoxina, que es otro de los... Gracias, doctor. Está trayendo agüita. O antiarrítmicos de la clase 1, de la clase 3, la adenosina, por ejemplo, la clonidina, el carbonato de litio en los pacientes psiquiátricos que están utilizando, o en algunos ustedes pueden utilizar amitriptilina, fenotiacinas, narcóticos, o en los hipotiroideos, en el apnea del sueño, en la hipoxia, en las maniobras vasovagales como la succión de un paciente que está intubado con succión con tubo endotraqueal, pueden generar ciertas bradiarritmias, ¿no? Por estímulo. La hipotermia puede llevar a bradiarritmias, el incremento de la presión intracraniana puede llevar a arritmias cardíacas, y desde el punto de vista intrínseco del tejido de conducción puede haber síndrome de seno enfermo que nos lleva a bradiarritmias, enfermedades de las arterias coronarias, pericarditis, miocarditis, enfermedad cardíaca reumática, enfermedades del colágeno, la enfermedad de Lyme, la amiloidosis senil, las enfermedades congénitas del corazón, ¿no? La transposición de grandes vasos también pueden asociarse a bradiarritmias, las iatrogénicas por terapia de radiación o quirúrgicas, traumatismos torácicos,
enfermedades familiares. Existe un montón de alteraciones que pueden producir bradiarritmias. Muchos de estos pacientes con bradicardia pueden estar asintomáticos, por ejemplo, los pacientes con bradicardia, con arresto sinusal, con bloqueos de salida. La otra vez operamos a un paciente con una frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto de 64 años, que él no tenía síntomas. Y solo le encontramos esta bradicardia cuando le hicimos un electrocardiograma, o le hicieron un electrocardiograma para un riesgo quirúrgico. Otros pacientes pueden estar con palpitaciones. A otros pacientes puede haber un dolor de pecho, tipo angina de pecho. Otros pueden venir con insuficiencia cardíaca, algunos con hipotensión, otros con síncope, que es bien frecuente, especialmente en los bloqueos auriculoventriculares, otros con alteraciones del sensorio o presíncope sin pérdida de la conciencia, y otros con debilidad. Entonces, las bradiarritmias se pueden producir por diferentes causas. Y recuerden que dentro de las bradiarritmias la frecuencia cardíaca debe ser menos de 60 latidos por minuto. Hay la bradicardia sinusal, que es un corazón lento nada más. Muchas veces nos llaman para decir, doctor, este paciente tiene bradicardia y necesita marcapaso, pero es por hipertensión endocraniana, y hasta que no lo operen de la hipertensión endocraniana, de un TEC, traumatismo encefalocraniano, o no descompriman el cerebro, la bradicardia se va a mantener. Entonces no necesita. Otros son, por ejemplo, por coledocolitiasis, ¿no? Con una ictericia marcada y con piedras en el colédoco, y eso aumenta la presión aumenta las maniobras vasovagales, y eso aumenta la frecuencia de bradicardias. Entonces también nos hacen interconsultas en un paciente que está con colecistitis, con cálculos en el colédoco, ictérica, pero cursa con bradicardia, se le solicita evaluación. Lo único que tenemos que hacer es descomprimir eso, que entre a sala de operaciones, que le descompriman la vía intrahepática o extrahepática biliar, y va a mejorar la frecuencia cardíaca. Hay otros que se dan pausas sinusales, el nodo sinusal se vuelve más lento, hay bloqueos de salida en el nodo sinusal, o el síndrome de seno enfermo en el nodo auriculoventricular, y hay algunos pacientes que tienen incompetencia cronotrópica. Hemos tenido raros casos, pero una paciente más o menos de 12, 14 años de edad, que cuando caminaba no aumentaba su frecuencia cardíaca, se quedaba con 40 latidos por minuto. Y eso es una incompetencia cronotrópica. Entonces el ejercicio, recuerden que aumenta la frecuencia cardíaca. Si con el ejercicio no aumenta la frecuencia cardíaca, se llama incompetencia cronotrópica. Puede haber este tipo de pacientes. Entonces, ¿cuál es una bradicardia sinusal? Es cuando la frecuencia cardíaca es menos de 60 latidos por minuto, pero tiene onda P, tiene complejo QRS, y la frecuencia es, miren, 300, 150, 100, 75, 60 o menos latidos por minuto. Entonces, esa es una bradicardia sinusal. ¿Eso se trata? No. ¿Se observa? Sí. ¿Y por qué podría ser? Pacientes de alta competencia, como los jugadores o los deportistas de alta competencia que todos los días están entrenando, hacen bradicardia sinusal. Pacientes que hacen bastante actividad física, pacientes, muchos son campesinos que suben al cerro todos los días, pastean sus vaquitas, corren, otros maratonistas, tienen bradicardia sinusal. El sueño hace bradicardia sinusal. El estar mucho tiempo hospitalizado, están en reposo, si ya no están enfermos, si está corregido todo, pueden correr con bradicardia sinusal y no necesita tratamiento. Entonces tienen que tener cuidado. Pero pueden haber otros que sí pueden tener pausas, como en este caso, en la que deja de latir el nodo sinusal y no manda ningún impulso eléctrico. Y miren cuánto pasa: 02, 04, 06, 08, 1, 1, 2, 1, 4, 1, 6, 1, 8, 2, 2, 6, 2, 8, 3, 3, 2, 3, 4, 3, 6, casi 3.8 segundos que dejó de latir. Yo tenía un amigo, el hermano de mi compañero de promoción de la Facultad de Medicina, que es mi mejor amigo. Su hermano me vino porque se mareaba y le encontramos bradicardia sinusal. Le pusimos un holter y tenía 8 a 10 segundos sin latir durante el sueño. Entonces lo hemos mandado y se le ha puesto un marcapaso hace unos
15 años de esto, ¿no? Entonces, ya pues, si deja de latir, puede llegar a ser paro cardíaco, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Y hay otros en los que puede haber bloqueos o ondas P extras o ausencia de ondas P, como en este caso, ¿no? Hay otros que pueden cruzar con una enfermedad que se llama síndrome taquicardia-bradicardia. Son aquellos pacientes que vienen con arritmias tipo fibrilación auricular totalmente irregulares. Miren, esta es una fibrilación auricular sin onda P, con un RR irregular, y que tú le das un poco de medicamentos y se vuelven en bloqueos. Y comienzan a tener bradiarritmias. De lo que tenían taquiarritmias, taquicardia, le das medicamentos, beta bloqueadores o algo, y se hacen bradicárdicos. Bradicardia. Entonces eso se llama síndrome taquicardia-bradicardia. Es una enfermedad en la cual estos pacientes son muy sensibles, hacen arritmias y muy sensibles a los beta bloqueadores, y en este caso pues se trata igual que una fibrilación, se anticoagula, pero antes de anticoagular se le pone un marcapaso y se le da los medicamentos para la taquicardia. Entonces el marcapaso evita la bradicardia, que viaje menos de 60 latidos por minuto, y los antiarrítmicos tipo beta bloqueadores evitan la taquiarritmia. Y después se hacen los criterios Chapras, que vamos a mencionar más luego, para anticoagular estos pacientes. Hay otros que son arritmias lentas, como la enfermedad del nodo sinusal o el síndrome taquicardia-bradicardia, en la cual también no solo hay taquicardias, sino bradicardias importantes. Este es un estudio Holter, es una estación de Holter, es una computadora en realidad. En el lado derecho inferior ven un aparatito rojo, esos son los antiguos, pero son muy similares los últimos, en los que tienen botoncitos, y se les pone los electrodos en el pecho y se les deja 24 horas. Esto es un dispositivo de implantación subcutánea, que es Sanyuk, por ejemplo, la cual se hace un corte debajo de la piel, y a la altura de las costillas se puede poner este dispositivo en el tejido celular subcutáneo, y eso se queda por bastantes meses o años, como hemos mencionado. Otros estudios pueden ser las pruebas de esfuerzo o el electrocardiograma en actividad física, y el estudio electrofisiológico que hemos mencionado, donde se hace como una intervención quirúrgica, todo con toda la asepsia, ¿no?, correspondiente, y con toda la protección, y se hace un estudio de cómo está el sistema eléctrico del corazón. Algunos requieren marcapasos, como en ese caso. ¿Qué es el marcapaso? Es un dispositivo colocado, en este caso en la parte subclavicular izquierda, con un cable que llega al ventrículo derecho. Y este marcapaso lo que hace es que si el paciente tiene una frecuencia cardíaca lenta, con el marcapaso le damos un impulso eléctrico mínimo a 60 latidos por minuto. Entonces no evita de que el paciente tenga frecuencias cardíacas menos de 60 latidos por minuto. Bueno, el tejido de conducción, que ya lo conoce, ¿no? Y existen causas de bloqueo auriculoventricular, pues atrioventricular también. Hay bastantes enfermedades, todas que hemos mencionado, y esto es lo único que tienen que aprender eléctricamente para los bloqueos auriculoventriculares. Existen 3 tipos de bloqueos auriculoventriculares, o sea, de la aurícula al ventrículo. El primero, bloqueo AB o auriculoventricular de primer grado, en la cual en el electrocardiograma, como ven ahí, el PR, o sea, desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, es más de 200 milisegundos. Ese es el bloqueo auriculoventricular de primer grado. Tratamiento, ninguno. Generalmente no producen síntomas y son hallazgos. Muchos pacientes tienen bloqueo de primer grado porque tú lees su electrocardiograma y el electro lo hicieron por un riesgo quirúrgico, por una evaluación prevacacional, porque entraron a la universidad, y les haces un electro y hay un PR alto, más de 200 milisegundos. Diagnóstico, bloqueo AB de primer grado. No requiere tratamiento, salvo que sean muy sintomáticos y muy bradicárdicos. El segundo, bloqueo auriculoventricular de segundo grado, que existen 2 tipos. El tipo 1, ojo, Movitz 1 también le llaman, o de Wenckebach, tiene 3 nombres. Bloqueo AB de segundo grado tipo 1, Wenckebach o Movitz 1.
en la cual el PR es pequeño, corto, se va alargando, un PR más largo, más largo, más largo, y hasta que llega una onda P que no conduce al complejo QRS, que no le sigue una despolarización ventricular. Y eso se llama fenómeno de Wenckebach. Tratamiento, nada. Observación. No es peligroso. Yo tenía un paciente que hace unos 8 años, si no es más, venía todo frecuentemente, por lo menos 2 veces al año, para que le haga Holter, porque tenía un bloqueo AB de segundo grado. Se perdió y hace unos 2 meses, 3 meses, en el Valle Sagrado, cuando entré a una tiendita ahí en el Valle Sagrado, me encuentro con él comprando. Doctor, me reconoció. Hola, soy el paciente de Wenckebach. ¿Cómo estás? Igualito, doctor. No, ya no vienes. No, ya me acostumbré. Entonces, ya cada que él lo contrataba en una empresa, le pedían un estudio ocupacional y en el estudio ocupacional le encontraban los bloqueos de segundo grado tipo Wenckebach. No se le dio ninguna medicación, hasta ahora ya pasaron más de 8 años y sigue con su Wenckebach. Entonces no necesita medicación. Pero es diferente el bloqueo AB de segundo grado tipo 2, o le llaman solo MOBITS, algunos le llaman MOBITS 2, ¿no? En este sí existen grados y estos pacientes normalmente tienen el ritmo sinusal todo normal, pero hay latidos que tienen onda P sin que le siga un complejo QRS. Y eso puede ser cada 5, 10 latidos, 20 latidos, o cada 2 como ven ahí, en la cual se llama bloqueo auriculoventricular de alto grado con conducción 2-1. O sea, de cada 2 ondas P o 2 despolarizaciones del nodo sinusal, contracciones auriculares, una sí le conduce el nodo AB y despolariza los ventrículos y otra no. Entonces una sí conduce y otra no conduce. Una sí conduce. Recuerden que el nodo AB es como un puente, ¿no? Entonces todo impulso que llega de las aurículas, este es el nodo auriculoventricular, ¿no es cierto? Ya saben, nodo sinusal acá arriba, despolariza las aurículas, nodo auriculoventricular, y por ahí debe pasar. Ahí se vuelve lento y después al das de His, rama izquierda, rama derecha y despolariza los ventrículos. Entonces el nodo AB es como un puente. Cada que hay un impulso arriba, debe pasar al impulso abajo. Pero hay veces en el que este nodo AB no despolariza todas las veces. Aquí sí conduce y aquí hay una onda P que no conduce. Esta onda P sí conduce, esta onda P no conduce. Onda P sí conduce y otra no conduce. Eso sería un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. El PR no se prolonga, el PR está bien, normal, pero una onda P no conduce. Y ese sí es un bloqueo de alto grado que necesita colocación de marcapaso definitivo. Ahí miren pues, onda P que sí conduce o la otra P no conduce. Pero también puede haber los bloqueos auriculoventriculares de tercer grado. ¿Qué son los bloqueos auriculoventriculares de tercer grado? En la cual hay una disociación de toda la conducción eléctrica en el nodo AB. Este nodo auriculoventricular no funciona. Este puente no funciona. Entonces las aurículas están yendo al ritmo del nodo sinusal. Si el nodo sinusal ve a 100, y las aurículas pueden estar yendo a 100. Y caen en cualquier lado en el electrocardiograma. Y los ventrículos están yendo al ritmo de marcapaso subsidiario que apareció. Puede ser en el lado izquierdo, puede ser en el lado derecho. En cualquier parte del ventrículo aparece uno para que se salve el paciente y va despolarizando. ¿Cómo se ve en el electrocardiograma? Se ve ondas P que va a su ritmo regularmente, que puede caer sobre la onda T, puede caer antes, puede caer dentro del complejo QRS, después del complejo QRS, y va por su lado. Las ondas P llegan a un ritmo y el complejo QRS lleva otro ritmo diferente. Y ese complejo QRS generalmente es ancho, pero puede ser delgado también. Eso es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Este bloqueo auriculoventricular de tercer grado es tributario de un marcapaso, de la colocación de un marcapaso definitivo. Y lo ideal sería un marcapaso
bicameral. ¿Qué es un marcapaso bicameral? Que tiene dos cables. Un cable a la aurícula y otro cable al ventrículo. Entonces, un cable a la aurícula, ¿para qué? Para detectar el nodo sinusal, la despolarización de los aurículos. Y otro cable al ventrículo para estimular el ventrículo. Entonces, este marcapaso bicameral es más electrofisiológico. Si el nodo sinusal quiere ir a 150, el ventrículo, el marcapaso le va a dar a 150 y va a terminar. Si el nodo sinusal va a 60, el marcapaso le va a dar a 60. Pero el marcapaso también evita que si el nodo sinusal falle, el marcapaso no le da a menos de 60, le va a dar a 60 como mínimo para que le ayude al paciente. Entonces miren aquí un electrocardiograma en bloqueo de tercer grado. Yo tuve un paciente así, una paciente que lastimosamente se murió. Era una paciente, una señora que le habíamos puesto su marcapaso en 2009 o 2008. Nunca vino a sus controles y llegó con síndrome de Stokes-Adams. ¿Qué cosa es el síndrome de Stokes-Adams? Se produce en el bloqueo de tercer grado. Son las convulsiones. Un paciente que viene con movimientos tónico-clónicos como convulsiones por un bloqueo de tercer grado como este. Entonces, ¿qué pasa? El nodo sinusal está yendo normal, miren. El nodo sinusal está yendo normal. Nodo sinusal, despolarización de las aurículas, onda P, complejo QRS, despolarización de los ventrículos. Aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo, después aurícula, 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 aurícula. Falló el nodo AB. Entonces no hay ningún latido. Entonces el corazón está ahí en diástole, está en espera de una orden. Pero como el nodo AB no le llega a la orden, ahí se queda y se murió el paciente, ¿no? Entonces algunas veces después de 10 segundos o 8 segundos, otra vuelta comienza a latir, ya de rescate, y eso comienza a bombear un poco de sangre. Entonces el paciente llega somnoliento, con falla renal, obnubilado, y ese paciente que requiere que le coloquemos marcapaso de inmediato, aunque sea transitorio o definitivo. Entonces este es un bloqueo de tercer grado. Si ven eso ustedes, inmediatamente hay que hacer masaje cardíaco. El sábado anterior, o el sábado que acaba de pasar, hemos puesto un marcapaso. Es una señora que se le salió el cable del marcapaso y cuando estaba con su ritmo propio, pero a 40 latidos por minuto. Bueno, la programamos, entramos, estábamos operando y en media operación le pusimos el cable al ventrículo, pero recién estaba por ingresar y después había que atornillar el cable, y hizo esta historia y comenzó a convulsionar. Eso se llama síndrome de Stokes-Adams. Entonces, ¿por qué? Porque no hay sangre que llegue al cerebro y el cerebro comienza a producir bastantes sustancias como para que reacciona y comienza a latir. Entonces ahí, y comenzamos a hacer masaje, y comenzó a latir nuevamente el corazón. Y el paciente despierta y no, te pregunta, y señora, ¿cómo está? Yo estoy bien, doctor, ¿ha pasado algo? No, no ha pasado nada. Pero en realidad ya hecho una historia, ya se ha muerto, entre comillas, y lo hemos salvado. Y eso le ha podido pasar en la calle. Si le pasaba en la calle, se moría, nadie lo recupera. Pero como le apareció por suerte en la sala de operaciones, nosotros ya pusimos el cable de nuevo, atornillamos y pum, con el marcapaso externo comenzamos a dar y recuperó su ritmo. Entonces eso es suerte, ¿no? Entonces aquí miren, por ejemplo, este es un bloqueo de tercer grado en la cual hay onda P por todo lado que va regularmente. El nodo sinusal está funcionando, pero el nodo AB va por otro ritmo. Es un bloqueo de tercer grado, ¿no? O puede ser complejos anchos. Aquí, por ejemplo, no tiene ningún ritmo. Por salvarle, una parte del ventrículo ha generado esto. Otro en otra parte del ventrículo ha generado otro. Son anchos. ¿Cómo se sabe si es ventricular o supraventricular? Cuando es supraventricular, cuando el origen es en las aurículas y pasa por el nodo AB, los complejos son angostos. Pero cuando son ventriculares, cuando se generan en el ventrículo, los complejos son anchos. Y con una T invertida. O sea, si el complejo va hacia abajo, la onda T hacia arriba. Si el complejo QRS está hacia arriba, la onda T hacia abajo, ¿no? Y miren, la onda P está yendo por su lado, quiere latir a 100, 110 latidos, 150 el nodo sinusal, porque necesita eso el paciente, pero el ventrículo acá le va 0, luego va
más o menos a 40, 60, 55, 70 por latido. Entonces, eso es un bloqueo de tercer grado. ¿Qué cosa se le pone? Un marcapaso, ¿no? En este caso este es unicameral, pero puede ponerse bicameral, uno que llegue con un cable al nodo sinusal. Entonces en la aurícula ya genera, recoge el impulso y hace que el marcapaso, que es este, que tiene su batería incorporada, le mande al ventrículo y entonces es fisiológico, ¿no? Nodo sinusal está yendo a 120, el ventrículo va a 120. Descansa, mejora, le das agua, si tiene poca oxigenación lo oxigenas, va a 80, el ventrículo va a 80. Y ese es el marcapaso. Entonces, no se olviden. Las arritmias cardíacas, las taquiarritmias, son arritmias cardíacas que van a frecuencias cardíacas más de 100 latidos por minuto. Son por despolarizaciones. Pueden haber taquicardias sostenidas y no sostenidas. ¿Cómo se llama sostenida? Cuando la taquicardia dura más de 30 segundos. Y no sostenida cuando dura menos de 30 segundos. Pueden ser de origen miocárdico o por un fenómeno de reentrada. La frecuencia ventricular, para decir taquiarritmia, debe ir a más de 100 latidos por minuto. Hay algunas limitaciones de esta definición, pero los síntomas que aparecen son palpitaciones, dolor de pecho, compromiso hemodinámico, mareos o síncopes, ¿no? Pérdidas de la conciencia también. Y ahí miren bastantes tipos de arritmias, tipo esa fibrilación auricular, ¿no? En la cual hay alteración en las fases 4, 3, reentrada, y hay alteraciones en el tejido de conducción. Pueden haber por extrasístoles, por ejemplo, ahí está yendo a frecuencias de 100 latidos por minuto, ¿no? Con su onda P al primero, complejo QRS, una onda P, complejo QRS, onda P, complejo QRS, y se adelanta un latido, ¿no? ¿Será ventricular o supraventricular? Se parece a angosto, supraventricular, ¿no? Y aquel otro. Entonces la frecuencia puede ir a más de 100 y solo con extrasístoles. Se llama extrasístole supraventricular frecuente. Es una taquiarritmia porque va a más de 100 latidos. Y en esta ventricular, ¿no? Parece totalmente más ancho, más diferente y más grueso, ¿no? Ancho. Entonces, extrasístoles ventriculares. Esa es una fibrilación auricular, que ahora vamos a hablar de fibrilación auricular, y en la cual el complejo QRS son irregulares, la disposición, y hay ondas P. Entonces, eventos clínicos, pues hay la fibrilación auricular. Creo que vamos a tocar con esto. Yo tenía una exposición, pero se lo ha llevado ahorita el USB de fibrilación auricular. ¿Qué es la fibrilación auricular? Ese es un tema aparte, ¿no? O sea, ya hemos visto los bloqueos, ¿no? Hemos dicho, dentro de los bloqueos están dentro de las bradiarritmias, que son frecuencias cardíacas menos de 60 latidos por minuto. Existen las taquiarritmias, que ya hemos dicho que son arritmias que están a frecuencias mayor de 100 latidos por minuto, que se pueden generar en diferentes partes del sistema de conducción y del miocardio, ya sea a nivel auricular o ventricular, y dentro de ellas, de estas taquiarritmias, la que quiero que conozcan son dos. Una, hay varias, ¿no? Pero una de las más importantes se llama esta, la fibrilación auricular. ¿Qué es la fibrilación auricular? Es una taquiarritmia o una arritmia cardíaca en la cual se pierde totalmente el tejido de conducción del nodo sinusal y se genera impulsos eléctricos a nivel de las aurículas, en forma desorganizada, en forma caótica. ¿Y a qué nivel está esta generación? A nivel de la desembocadura de las venas pulmonares. ¿Dónde desembocan las venas pulmonares? En la aurícula izquierda. Entonces, generan varios impulsos a ese nivel de la desembocadura. Hay zonas y generan varios impulsos eléctricos. Es como si hubieran cientos de zonas de nodo sinusal en esa zona. Entonces, todos esos van a generar despolarizaciones de las aurículas. Y al generar ese síndrome caótico, ¿qué va a pasar con las aurículas? No van a perder su contracción. Entonces, cada parte de las aurículas van a querer contraerse, y de lo que se contraían así las aurículas, van a contraerse como gusanos, como un saco de gusanos. Entonces pierde la contractibilidad.
cuando hemos hablado, no sé si en signo también hayan hecho, cuando hemos hablado de la diástole, en la diástole existían tres partes, ¿no? El llenado rápido, el llenado lento y la contracción auricular. El llenado rápido te da 1/3 del volumen, el llenado lento otro tercio y la contracción auricular casi entre 20 y 25% del volumen que le llega al ventrículo. Si hay fibrilación auricular, se pierde ese 25%. Entonces el ventrículo recibe menos volumen. Y al recibir menos volumen, si tienes un paciente sano, no va a tener muchos síntomas. Pero si tienes un paciente con falla cardíaca, al tener menos volumen, va a tener más síntomas. Entonces, eso es importante también. Fibrilación auricular, entonces, es un evento clínico, una arritmia cardíaca, en la que se ve afectada el comando del nodo sinusal y comanda la despolarización a nivel de la desembocadura de las venas pulmonares, generando un estado caótico de la contracción de las aurículas y disminuyendo el llenado ventricular en un 20-25%. Y eso no es todo. En las aurículas recuerden que existen anatómicamente las orejuelas. En la aurícula izquierda, la orejuela izquierda; en la aurícula derecha, la orejuela derecha. Cuando estas orejuelas, solo para resumir, porque en realidad hay varias formas de orejuelas, para resumir, cuando estas orejuelas no se contraen en la fibrilación auricular, la sangre que está dentro de esas orejuelas puede formar coágulos. Y esos coágulos pueden irse hacia los ventrículos, y de los ventrículos, especialmente el ventrículo izquierdo, irse hacia las arterias de cualquier parte del organismo, principalmente las arterias cerebrales, y generar embolias cerebrales. Un accidente cerebrovascular isquémico. Entonces, por eso es importante la fibrilación auricular. Hasta el año 2000-2003 casi no se le daba importancia a la fibrilación auricular. Pero desde esa vez comenzaron a darse cuenta, especialmente los japoneses. Se dieron cuenta de que su población mayor, los viejitos de Japón, se morían por arritmias. Por una arritmia que se llamaba, o que no la tenían un nombre muy claro, y que generaba embolias cerebrales. Se morían por embolias cerebrales, varios. Y lo único que encontraban era que, o quedaban con secuelas, ¿no? Y encontraban que tenían la fibrilación auricular. Y desde ahí se comenzó a estudiar más, ¿no? Son los años 2000. Entonces, ¿qué genera la fibrilación auricular? Muerte. Accidentes cerebrovasculares, que incluyen estos sangrados cerebrales grandes y algunos hemorrágicos, más hospitalizaciones, menos calidad de vida y capacidad para el ejercicio, y mayor o más alteración de la función ventricular izquierda. Entonces, en muerte, ¿qué pasaba? Los pacientes con FA se morían el doble. Los pacientes en ACVs aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular, se asocia más a accidentes cerebrovasculares más graves. Los pacientes con fibrilación auricular tienen hospitalizaciones más frecuentes y pueden contribuir al deterioro de la capacidad de vida, de la calidad de vida, ¿no? Puede causar angustia, palpitaciones, otros síntomas, mareos, ¿no? Y alteraciones que pueden llevar a la taquicardiomiopatía. ¿Qué era la taquicardiomiopatía o qué es la taquicardiomiopatía? Cuando hay una fibrilación auricular con frecuencias cardíacas más rápidas, el ventrículo izquierdo puede comenzar a fallar y a dilatarse. Y a eso se llama taquicardiomiopatía. Entonces hacían falla cardíaca. He visto un par de casos, pacientes con fracción de eyección baja, menos de 40, con fibrilación auricular, y que cuando hemos tratado la fibrilación auricular han recuperado la función del ventrículo. Entonces hay varias clasificaciones, hasta ahora las nuevas guías que han aparecido este año, que más es en el tratamiento, hay varias clasificaciones. Se dice que es paroxística
si tiene menos de 48 horas. Que ya antes se llamaba primer episodio de FA. Ahora está en duda que si se debe llamar o no primer episodio de FA. Pero puede haber un paciente que nunca tuvo y hace un episodio de FA y que resuelve espontáneamente. Ese ya se le llama fibrilación auricular, ¿no? Y se le llama paroxística cuando aparece y desaparece, aparece y desaparece. Estos pacientes son de alto riesgo también para embolia. Son pacientes que hacen la arritmia cardíaca y que en menos de 48 horas, con o sin medicamentos, se vuelven al ritmo sinusal. La otra clasificación es la fibrilación auricular persistente, aquella que dura más de 7 días en fibrilación auricular y que requiere una cardioversión farmacológica o eléctrica. Buenas tardes. Sí, dígame, estoy hablando. Esta es la persistente de larga data, aquella que tiene más de 7 días o más de un año de larga data, y la permanente, que es la que tiene, que ya decimos que se va a quedar en fibrilación auricular. Entonces, 4 tipos, ¿no? Aparte del primer episodio, la paroxística que va, viene, la persistente que es más de 7 días, pero menos de un año, la permanente de larga data o persistente de larga data que es más de un año, y la permanente en la que tú decides, no, ese se queda en fibrilación auricular, ya ni voy a intentar que vuelva a su ritmo normal. Se dice que esta clasificación es importante, ¿por qué? Porque todas deben ser anticoaguladas según un criterio, ¿no? Los criterios Chapman. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo de la fibrilación auricular para hacer un ACV? Primero, los pacientes que tienen historia de un ACV, ¿no? O un ataque isquémico transitorio tienen más riesgo de desarrollar nuevamente un ACV. Los pacientes que además de fibrilación auricular tienen estenosis mitral tienen más riesgo de desarrollar un stroke, un ACV isquémico. Los hipertensos, los diabéticos, los mayores de 75 años, los que tienen falla cardíaca, los que tienen disfunción ventricular izquierda, o sea, menos de fracción de edición de 40, los que tienen una aurícula izquierda dilatada, más de 50, o que tienen un contraste espontáneo en la ecocardiografía, tienen más riesgo de desarrollar ACVs. Entonces, estos pacientes deberían ser anticoagulados. Y ahí apareció los criterios CHATS, ¿no? Al principio aparecieron como CHATS S2, ¿no? Y después aparecieron como CHATS BASC, y ahora, desde agosto de este año, como CHATS BA. ¿Qué cosa era CHATS? De las siglas: C de insuficiencia cardíaca, H de hipertensión, A de edad, más de 65 años hasta los 74, D de diabetes, S de stroke con 2 puntos, por eso es S2, y BA de lesión vascular periférica, un paciente que tenga stents o enfermedad vascular en miembros inferiores, tiene un punto. A de edad, mayores de 75 años, 2 puntos, ¿no? Antes había la S de sexo, las mujeres deberían tener un punto, ya no se considera eso, ya no lo consideren, ¿no? Y el eco, CHATS-BASC eco, que le llaman la ecocardiografía con la dilatación del aurícula. Entonces, se dice que cuando tú pones un punto a estos y 2 puntos a stroke o más de 75 años, haces la sumatoria. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, pues ya tiene un punto. Si tiene hipertensión, 2 puntos. Si tiene diabetes, 3 puntos. Si ha tenido un stroke, 5 puntos. Y ahí vas sumando los puntos, ¿no? Ya el de mujer ya no se toma en cuenta. Y con el CHATS-BASC se dice que cuando tienen 0 puntos, no tienen ninguno de estos factores de riesgo, pues de 120 pacientes, o sea, en base a 1.700, 120 pacientes tenían, su riesgo de desarrollar un ACV era de 1.9, 1.2. Si tenían un punto, ya llegaba a 2.8, en promedio de 2 a 3.5. Y les decían bajos. Entonces, decían, con 0 puntos o 1 punto, el riesgo de desarrollar ACVs es bajo y no deberían recibir anticoagulación. Pero hasta ahí todavía hay discusión. Muchos en el mundo dicen, no, si tiene un punto, piénsalo bien, porque este puede hacer, en cualquier momento puede hacer, y deberías llegarlo a anticoagular. Y otros dicen, no hay nada claro.
Lo que sí está cierto hasta ahora, Chatzbaz 0 o 1 no se anticoagula. Cuando tengan 1, piénsenlo bien, pueden anticoagular y nadie les va a decir que está mal, ¿no? Y el que tiene 2 puntos, ya debe ser anticoagulado, porque ese paciente tiene alto riesgo de desarrollar ACVs isquémicos. Pero también tienes que pensar que si son muy mayores o muy frágiles, pueden desarrollar hemorragia. Y ahí tienes que tener cuidado. Hay muchos pacientes que se les ha dado y pueden producir hemorragia. Entonces, ahí se hace riesgo-beneficio, ¿no? El Chatzbaz. Y pues el Baz que apareció después con el sexo, y ahora es el Chatzbaz, ¿no? Bueno, la anticoagulación se puede desarrollar con varias formas de anticoagulación. Los pacientes que tienen fibrilación auricular, solo esto como acápite aparte, si tienen fibrilación auricular y además tienen una estenosis mitral, ya no se llama FA sola. Su diagnóstico principal es estenosis mitral. Y esos deben ser anticoagulados con warfarina. Pero tienen fibrilación, pero la estenosis es la que predomina. Si solo tienen fibrilación auricular, existe esa clasificación persistente, permanente y todo lo demás. O sea, ahí en fibrilación auricular, la anticoagulación puede ser con cualquier anticoagulante. Con cualquiera. Los más antiguos, warfarina, cumarinas y todos. Y los nuevos son los nuevos anticoagulantes orales. ¿De qué depende? De la parte económica principalmente. En estos pacientes también tienen que ver la función renal, porque muchos de los anticoagulantes con cierta función renal no van a funcionar, ¿no? Y se debe anticoagular. Entonces, si hay una paciente con sospecha de fibrilación auricular en semiología, ¿qué cosa van a escuchar? Ruidos cardíacos totalmente irregulares. Pulso totalmente irregular. Pero si ustedes sienten el pulso con cierta regularidad y después una extrasístole y otra vuelta es regular y extrasístole, regular y extrasístole, ese tiene cierta regularidad, duden. Entonces, si ustedes sospechan de fibrilación auricular, le toman un electrocardiograma. En el electrocardiograma no debe haber onda P, el RR debe ser irregular, diagnóstico de fibrilación auricular, entonces se hace un puntaje y se ve las enfermedades asociadas y se hace una evaluación inicial. El Chatzbaz, si quieren. Y ahí ustedes deciden, ¿no? Ahí también ver la anticoagulación, ver el transtorácico, el transesofágico y decidir si van a anticoagular, con qué Chatzbaz tiene y con qué anticoagulante van a usar, ¿no? Hablar con la familia, si disponen de la parte económica. Si no dependería de la económica, todos con un nuevo anticoagulante oral, ¿no? Salvo que tengan contraindicaciones. Después, decidir qué van a hacer con la fibrilación auricular. Si es la primera vez que está viniendo, doctor, recién me he puesto desde hace 1 hora, 2 horas, desde ayer en la tarde un poquito mal y ahora ya estoy así, pues pueden dar antiarrítmicos para volverlo a ritmo sinusal. Entre ellos los 2 antiarrítmicos más importantes, la amiodarona y la propafenona. Esos son los antiarrítmicos para llevarlo a ritmo sinusal. ¿Quién es el mejor? Se dice que el que más lo mantiene en ritmo sinusal es la amiodarona. ¿Quién es el que más rápido revierte? Es la propafenona. Entonces ahí pueden ver. 2. 3. Si ya controlaron el ritmo. ¿Qué pasa si ustedes llega el paciente y ustedes no saben cuánto? Doctor, creo que desde hace 1 semana ya me estaba palpitando. Ahí todavía no revierta. Anticoagule. 2 a 3 semanas y después recién le dan un antiarrítmico para controlar la frecuencia, ¿no? O para volverlo a ritmo sinusal. Entonces, hay 2. Control de la frecuencia. ¿Qué quiere decir control de la frecuencia? Cuando ya está en más de 100 latidos por minuto, nosotros queremos que esté en menos de 100 latidos por minuto. ¿Y qué quiere decir controlar el ritmo? Que se vuelva ritmo sinusal. Esos son los 2. Y por último, considerar, tratar todos los otros factores de riesgo. Si es hipertenso, dar medicamento para presión. Si tiene dislipidemia, dar estatinas. Si tiene diabetes, controlar la diabetes. Si es hipertiroideo, controlar el hipertiroidismo o el hipotiroidismo. Entonces ahí está, miren, este es un flúter auricular, que es otro tipo de arritmia parecida a la fibrilación auricular, en la cual las aurículas tienen una contracción pero rápida y se ven ondas P de flúter, ¿no?
como en dientes de serrucho. Mientras que en la fibrilación se veía F minúscula O totalmente irregular, chiquititos. Ahí miren una fibrilación auricular. En el primero, en la derivación 2, está en sinusal. Y acá aparece con contracciones auriculares. Acá totalmente no hay onda P y aquí sí. Entonces, en ciertas patologías, ese es un ritmo sinusal normal. Ahí ya no vemos mucho, pero aparece un bloqueo AB de primer grado, de segundo grado, MODIS 2. Y ahí hay una que pueden encontrar que es otra taquiarritmia. Entonces, en fibrilación auricular ya hemos terminado con fibrilación auricular. Eso es lo que tienen que saber, ¿no? Es RR irregular, latidos cardíacos irregulares, mareos, tiene alto riesgo de hacer ACV, controlen o tienen la medicación, hagan el score para CHAS-VA y después controlen el ritmo o la frecuencia cardíaca de acuerdo con y derivanlo a un especialista. Eso es lo que. ¿Cuál es el riesgo de este paciente? De hacer embolia cerebral. Existe otra taquiarritmia rápida que deben conocer y es esta, la taquicardia paroxística supraventricular. Es una arritmia que se genera en el nodo AB con un fenómeno de reentrada principalmente, o entre las aurículas y los ventrículos hay una conducción de reentrada y comienza a activarse. Son pacientes que vienen con palpitaciones, latidos rápidos, algunos se pueden marear, otros se pueden cansar, otros pueden tener dolor de tórax, pero cuando lo escuchas, los ruidos cardíacos son regulares y son rápidos, frecuencias rápidas. Cuando tienen eso ustedes, le toman un electrocardiograma. ¿Cuál es la característica de la taquicardia paroxística supraventricular? Es que los complejos QR son angostos, son delgaditos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, todos son delgaditos. 2, no hay una onda P evaluable, o a veces la P está muy pegada o está detrás del complejo QRS. 3, el ritmo es regular. Delgados, regulares y rápidos, frecuencias, por ejemplo, ahí está llegando a 200, casi 300, o 180 más o menos. Ahí está yendo regular, se llama taquicardia paroxística supraventricular. También le pueden decir taquicardia QRS angosto. A esta arritmia generalmente se da en gente joven, ¿no? Hay algunas personas mayores que ya tienen el antecedente y que pueden tener. Algunos les decimos la suegra porque es molestosa la arritmia, pero no mata. Entonces no es interesante. maligno. Y el tratamiento es con maniobras vasovagales. Si ustedes están en el campo, no tienen medicamento, lo que podrían hacer es hacerle empujar al paciente hasta que casi se desmaye, hacerle soplar, pueden coger una mina, sacan la mina del lapicero y por el huequito del lapicero que queda, sin mina, le hacen soplar, pero sople fuerte, fuerte, hasta que ya no pueda, entonces sopla. Es como si estuviera pujando fuerte y hasta antes que se desmaya, actúa el nervio vago y puede revertir el ritmo sinusal. Otra es las maniobras de masaje del seno carotidio en el cuello, ¿no? Masaje en el seno carotidio, nunca los dos a la vez, siempre auscultando, porque hay personas que, especialmente los mayores, que pueden tener ateromatosis o placas ateromatosas en el cuello, y si le masajean, hacen ACV. Entonces no lo pueden masajear, tienen que escuchar bien el soplo, y el masaje es un rato, nomás unos 10, 15 segundos, fuerte, intenso, y si no pasa, no pasó, ¿no? Otros es inmersión en agua, en hielo, ¿no? ¿Alguien ha visto en Netflix El Residente? Cuando lo pongan Netflix nomás hay Residente, y solo en el inicio nomás, ni siquiera necesitan entrar a el inicio, hay una señora que está con TPCB, ICB, y el chico viene y le echa hielo en la cara, y a los pocos segundos reacciona. ¿Por qué? Porque se vuelve en un ritmo sinusal, ¿no? Maniobras vasovagales, ¿no? Esas cosas pueden hacer. Otros, provocar el vómito con un lapicero, con un bajalenguas, con el dedo, y las náuseas, provocar varias veces náuseas, vómitos, hace que se actúe el nervio vago y recurre o suele la taquicardia paroxística y vuelven al ritmo sinusal. Eso es. Y las otras arritmias, que ahí estamos, ¿qué sería esa?
Ahí hay una onda P, complejo QRS, el segundo latido onda P, complejo QRS, y después hay una extrasístole. ¿Es ventricular o supraventricular? Ventricular. Ventricular, exacto. Porque es ancho. Y Y después antes el ahí eso de ventricular. ahí está un ritmo sinusal y abajo. Y ahí, esta, por ejemplo, es una taquicardia ventricular. Esa es una arritmia severa, en la cual ven como complejos QRS anchos, pero totalmente regulares, y que aquí aparece un complejo QRS normal, ¿no? Pero de nuevo, es normal, pero de nuevo entra, esta es una taquicardia ventricular. Esto es muy peligrosa. En cualquier momento hace paro cardíaco y puede ir a la fibrilación ventricular o muerte o asistol del paciente. Esta es otra taquicardia ventricular. Cuando se vean esto, QRS ancho y totalmente regulares, ustedes piensen en taquicardia ventricular. Es complejo, algunos de estos pueden decir, esta es una TPCB, una taquicardia paroxística con aberrancia, pero mientras no sepamos todo, la conclusión es que si encontramos esto, hay que tratarlo como taquicardia ventricular. Ahí está contraindicado la digoxina, está contraindicado otros y solo pueden dar amiodarona o cardioversión eléctrica. Miren ahí, es un paciente que tiene alteraciones en la repolarización, esas en la parte de arriba, onda P, complejo QRS, unas T negativas medias raras, y después se vuelve en taquicardia ventricular, y después puede volverse en ritmo sinusal. Entonces hay pacientes que hacen taquicardias ventriculares, ¿no? Taquicardias ventriculares, y hay algunos que son con cardiopatías dilatadas, se les pone un desfibrilador implantable, y ese desfibrilador hace la descarga y lo vuelve al ritmo sinusal, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que queríamos hablar de arritmias cardíacas y de bradiarritmias. ¿Listo, chicos? Mal por varias patologías que alteran el sistema de conducción eléctrico que está ahí, ¿no? Y que en la fisiopatología pueden haber varias generaciones de varias cosas. Sin embargo, los signos y síntomas son la frecuencia cardíaca lenta en bradicardias, frecuencias cardíacas rápidas en taquicardias, las frecuencias cardíacas irregulares, puede haber disnea, ansiedad, dolor torácico, síntomas como palpitaciones, astenia, mareo, síncope, presíncope, falla cardíaca también puede haber, paro cardíaco con algunos, sudoración, angina de pecho, pulsos anormales. Recuerden que el electrocardiograma es el que mide el electrocardiograma, es la despolarización de las aurículas y los ventrículos, es la actividad eléctrica del corazón, que tiene estas formas, ¿no? Onda P, complejo QRS, despolarización de aurículas, despolarización de ventrículos, repolarización de ventrículos. Eso es lo normal en cada latido. Si eso se altera, se llama arritmia cardíaca. El ritmo sinusal normal va de 60 a 100 latidos por minuto. La onda P, ya saben que debe ser positiva en 1, 2, 3, siempre negativa en AB, R, ¿no? Eso es lo importante. El PR siempre debe ser constante entre 120 a 200 milisegundos. El complejo QRS siempre debe ser delgado. Y cada complejo QRS debe ser precedido por onda P. Eso es lo que deben recordar. Si el ritmo es regular, la frecuencia debe ir de 60 a 100 latidos por minuto, ¿no? Y con una variación menos del 10%, que eso también es fisiológico. Entonces, eso es lo normal. Entonces, las clasificaciones de las arritmias pueden ser por la frecuencia en taquiarritmias, más de 100 latidos por minuto, bradiarritmias, menos de 60 latidos por minuto. Según el lugar de origen, pueden ser supraventriculares, en la que se origina en las aurículas, y generalmente la arritmia está en las aurículas, y solo hace el paso a los ventrículos para la frecuencia cardíaca, y las ventriculares que se originan comprometen al ventrículo y se originan principalmente a nivel ventricular. Según el mecanismo de producción, pueden ser automatismos que se generan impulsos en donde no deberían generarse, en fenómenos de reentrada, las que hemos dicho, ¿no? Con esa reentrada que puede ser de nacimiento, puede ser una alteración en el tejido de conducción, o por actividad gatillada, especialmente en las zonas de necrosis o de isquemia, en las que gatilla, ¿no? Recuerden que el potencial de acción de cada parte del sistema de conducción eléctrico es diferente. Miren, si ven el nodo sinusal arriba, tiene una forma diferente, y si ven en el músculo ventricular acá abajo, tiene la forma clásica. Esta es la forma clásica, porque el ventrículo hay fase 0, 1, 2 de meseta, la fase 3 y la fase 4. Este es el músculo ventricular. Pero ¿por qué el nodo sinusal comanda la actividad eléctrica? Porque su potencial es diferente. Fase 0, 1 y 2 que está acá en curvita, la 3 es responsable, y miren, la 4 es inestable.
Entonces cada segundo va despolarizándose y por eso que comanda la actividad eléctrica del corazón. Entonces eso es importante. Cuando falla el nodo sinusal, ya también el músculo auricular comanda o si no el nodo AB. Y poco a poco, cuanto más bajo esté, se parece a la despolarización. Entonces las arritmias supraventriculares pueden ser varias. Arritmia sinusal, en la cual hay RR irregular, pero como onda P. Las taquiarritmias supraventriculares que hemos dicho, dentro de esos están la taquicardia sinusal, la taquicardia, el TPCB, taquicardia supraventricular paroxística, que es la última o penúltima diapositiva que hemos visto, la suegra, la aleteo flúter auricular, la fibrilación auricular, ¿no? Y en las extrasístoles ventriculares hay otras. Entonces, las supraventriculares hay varios tipos de arritmia, ¿no? Arritmias sinusales, extrasístoles supraventriculares y ventriculares, ¿no? La taquicardia sinusal, que ya hemos dicho que es aumento de la frecuencia cardíaca y que puede aparecer por el ejercicio, el embarazo, por emoción, por falla cardíaca también, por fiebre, por anemia, hipertiroidismo, hipoxia, fármacos, ¿no? En los que hay alteraciones. Entonces, el diagnóstico, bueno, se debe hacer en reposo. La causa hay que buscarla si es conocida, pero en el electrocardiograma hay onda P. Esa es la taquicardia sinusal. La taquicardia supraventricular hay por automatismo, por gatilladas, por fenómenos ectópicos, que no es importante. Y lo más importante de acá es, vamos a ver, la taquicardia supraventricular, ¿no? Es por un fenómeno de reentrada. Generalmente aparece en personas sin cardiopatía, se presentan como crisis de palpitación, ansiedad, dolor, disnea, síncope y como algunas veces como miocardiopatías, ¿no? Y según su mecanismo pueden haber. El diagnóstico es electrocardiográfico, ¿no? Y pueden haber varios tipos de taquicardia de reentrada. Lo importante es que sepan que si es QRS angosto, pues es RR irregular, es una taquicardia paroxística supraventricular. La clínica, sensación de palpitaciones, dolor torácico, ansiedad, síncope. Ahí le están haciendo masaje de cuello, del seno carotidio, ¿no? Y generalmente hay el signo del sapo. ¿Cómo respira el sapo? En su cuello se ve hinchado. Entonces, cuando hay taquicardia paroxística, en algunos se ve que con cada latido se hincha el cuello, ¿no? Y ahí hay la taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? Eso es lo más importante. Yo creo que hasta ahí nomás, para que ya no se confundan el tratamiento. Lo importante es la fibrilación auricular, no se olviden de ese RR irregular abajo y con una onda F. Y eso es lo más importante. ¿Listo, chicos?